Pero bueno, vamos a arrancar con Alien. Y una de las cosas de las que habla Alien, dentro de su abanico, muy interesante, es la cuestión del héroe y el tánatos, es decir, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Una está muy clara, que la pulsión de muerte, porque bueno, hay una criatura que se cuela en la nave donde viajan estos eh, laburantes espaciales, son todos operarios, operadores, funciona como si fuese una fábrica, digamos, o sea, tienen labores similares a un operario eh, que podemos ver en nuestra cotidianeidad, que podemos ser vos, ustedes y yo. Y esta criatura, ¿no?, que se cuela en la nave, parasita a uno de estos personajes que es Kane, interpretado por John Hurt, perdón, y que luego, en una escena muy, pero muy conocida, esta criatura que se gesta dentro de su cuerpo le sale del pecho, se escabulle por la nave, crece y empieza a matar uno por uno, ¿no? Entonces la cuestión del tánatos, de la pulsión de la muerte, está muy marcada. Y el Eros, ¿dónde está la pulsión de vida? En que la película está atravesada constantemente por lo sexual, y todo lo que tiene que ver con la sexualidad tiene que ver con la vida, porque inconscientemente lo asociamos a la reproducción de la especie. Entonces, de ahí viene la idea de asociarlo a la pulsión de vida, a todo lo que tenga connotaciones sexuales, que obviamente le entran en la lógica y le den sentido a esta idea de el eros y el tánatos, que es la pulsión de vida o muerte, ¿no? Y además, porque la película abre, interesantemente, con un despertar. Los personajes que estaban durmiendo en esas cámaras criogénicas son despertados de ese sueño. Y la idea de despertar, ¿no?, como un amanecer, como un nacimiento, está presente, la idea de pulsión de vida. Pero también esta idea puede abarcar otras cosas, que es la idea de que la película, como por ejemplo Volver al Futuro, está emparedada, ¿no?, encerrada en la cuestión de el sueño, irse a dormir, ¿no?, o despertar. Entonces todo ese trayecto que nosotros vemos en la narrativa de la película, lo vemos como una cuestión o pesadillesca o de sueño, pese a que no lo sea. Es una idea de representación. Por eso, Alien puede ser catalogada, dentro de sus connotaciones sexuales, como una pesadilla de índole psicosexual. Ahora, obviamente, vamos a redondear esta idea. Y hay algo muy interesante porque el primer personaje que despierta de estos 7 personajes de esta tripulación, que es el personaje de Kane, interpretado de vuelta, lo reiteramos, por John Hurt, es el primero que despierta, ¿no? Pero también es el primero que muere. Cuando sale a explorar a ese planeta desconocido, encuentra esa nave aún más extraña y desconocida, y que alberga todas estas criaturas, él va a ser el primero a morir porque esta criatura, digamos, es como una especie de araña, lo ataca, deposita, y este después muere cuando el embrión sale y sale del pecho. Acá hay un par de cuestiones muy interesantes para analizar. Primero, que la idea de esta destrucción corpórea está atravesada por connotaciones sexuales muy sutiles. ¿Por qué? Porque este ser, que es como una araña, ¿no?, que a uno se le pega a la cara y deposita en nuestra boca, ¿no?, actúa mediante una violación. Y lo extraordinario de esta película es que justamente a aquel que es violado, ultrajado, digamos, de manera sexual, es un hombre. Ahora, pongamos un contexto dentro de la industria cinematográfica del momento y del cine de explotación.
Teníamos los Rape and Revenge o los slashers, donde, si bien las víctimas eran tanto hombres como mujeres, pero había muchos slashers un poco sexistas que aprovechaban la figura femenina para, bueno, aprovecharse de esa cuestión y vender un poco de sexualidad gratuita, ¿no? Cuerpos desnudos, mujeres que corrían con poca ropa y los asesinatos tenían como cierto índole, ¿no? Cierto tufillo, algo medio sexual, pero que reflejaban también una problemática de la época. ¿Por qué? Porque en la época había muchos crímenes sexuales, principalmente en los Estados Unidos, era una cosa aberrante, y esta película viene como a reparar, no es una fábula reparadora, pero viene a reparar esta cuestión en contra del género femenino, que era el que más sufre en la vida real, en nuestra cotidianidad. Entonces, Alien funciona como una pesadilla psicosexual con un contenido social, político muy interesante. Ya tenemos el personaje de Kane, que va a ser el que abre, ¿no?, esa puerta al horror, porque es el que se mete en esa nave a investigar, es el primero que este ser de otro mundo ataca, que deposita esos embriones, es el primero en morir y es el que nos revele la cara del horror. Porque cuando veamos salir de su pecho esta criatura, no solamente vamos a tener una simbólica muy interesante, porque la criatura que sale de su pecho tiene forma fálica, forma de un pene. Realmente le sale un hombre, lo destruye al hombre, destruye el cuerpo del hombre. Entonces acá empezamos a entender la mecánica del horror corporal, por ejemplo, en esta película. Hacia dónde va, de qué está reflexionando, sobre qué está hablando. Y en ese cómo uno encuentra el qué. Recordemos, lo importante es el cómo, no el qué. ¿Por qué? Porque todo artista o quien crea algo, creador, siempre tiene un qué. Es decir, no es importante que nosotros nos fijemos en qué está diciendo, sino cómo lo hace. ¿Por qué? Porque siempre en el cómo hay un qué.